Hola queridos aliens, vamos a explicar en este tercer video de una manera un poco repetida el tema del modo manual de la operación MIG sin gas, FluxCore, para que quede más claro y que podamos asesorar mejor a los clientes. Cuando está en modo sinérgico, ya vimos que ella va a hacer todo de manera automática, ¿ok? De manera automática, esa es la forma óptima de manejar el modo sinérgico. Todo es automático, ¿ok? Aún así, en el modo sinérgico, si dejamos apretado el botón, miren que vamos a poder cambiar la velocidad del alambre, ¿ok? Pero en realidad lo que se trata normalmente es que en el modo sinérgico la máquina haga todo de manera automática. Sin embargo, ustedes pueden ver que lo podemos hacer. ¿Ok? Ahora bien, si vamos al modo manual, ustedes pueden ver que acá ya está seleccionado Speed. Entonces, si está esta palabra Speed, cuando demos la vuelta, lo que va a cambiar es la velocidad a la que sale el alambre por la antorcha. O sea, la velocidad a la que va a girar el motor dentro de la máquina y la velocidad a la que va a entregar el alambre. ¿Ok? Si nosotros dejamos apretado el botón, vean que ahora vamos a tener voltios y amperios. Entonces, en el modo manual, si movemos, vamos a manejar solamente los amperios. ¿Ok? Si le damos un clic rápido, vean que ahora va a decir voltios, manual voltios. Entonces, vamos a rápidamente, clic rápido, y si le damos vuelta, ven que ahora son los voltios. ¿Ok? Lo que estamos manipulando. ¿Ok? Si dejamos de manipular, pues él va a cambiar automáticamente. Ya no está aquí voltios. Entonces, cada vez que giremos, lo que se va a cambiar es el amperio. Va de nuevo. Si hacemos un clic rápido, vamos a ver qué son los voltios y vamos a poder personalizar los voltios. Si no hacemos nada o damos otro clic rápido, vamos a ir para poder cambiar los amperios. Si queremos personalizar la velocidad a la que va a salir el alambre, cada vez que tengamos apretado el botón de la antorcha, entonces tenemos que dejar apretado el botón y va a salir Speed, ¿ok? Y ahora sí, vamos a cambiar la velocidad en la que va a entregar el alambre y ven como el voltaje no se va a cambiar. Cuando dejamos el botón apretado, salimos de Speed y ahora recuerden que vamos a manipular el amperaje, ¿ven? De la máquina. Clic rápido, el voltaje. Lo dejamos quieto o hacemos un clic rápido y volvemos a la página de que solo es amperaje lo que vamos a cambiar. Si dejamos apretado el botón, vamos a ir a ¿qué? A la velocidad, donde vamos a personalizar la velocidad. Si dejamos otra vez apretado el botón, vamos a llegar a la pantalla principal del modo manual, donde va a cambiar solo los amperios. Y así sucesivamente mientras esté en este modo manual. Siempre recordemos que el primer paso va a ser escoger el alambre que estamos usando. Si 0.8 o 0.9. ¿Ok? Una vez más, en el modo sinérgico, ella va a cambiar todo de manera automática. Aquí pueden ver cómo cambia al mismo tiempo tanto el amperaje como el voltaje. ¿Ok? Sin embargo, si dejamos apretado, podemos cambiar la velocidad. ¿Ok? Queremos cambiar todo a manual. ¿Ok? Todo lo queremos personalizar. El usuario quiere personalizar todo. Nos vamos a manual y vean que está como lo dejamos en Speed. O sea, quiere decir que aquí va a cambiar es la velocidad del alambre. Si queremos salir de Speed de alambre, dejamos apretado y ahora vamos al amperaje, ¿sí? Clic rápido, vamos al voltaje. Clic rápido, volvemos al amperaje. Si queremos entrar a la velocidad, una vez más, dejamos apretado. Manipulamos acá, personalizamos la velocidad. Ya queremos salir de velocidad, dejamos apretado y volvemos a amperaje y así sucesivamente. Muy bien, espero que haya quedado un poco más claro el uso de la forma manual de la máquina XM120, que creo que va a ser una máquina de muy alta venta porque es muy eficiente, deja un acabado de la soldadura espectacular y por lo tanto creo que le va a encantar a nuestros usuarios. Muchas gracias.